El resplandor azulado del monitor bañaba la habitación escasamente amueblada, proyectando sombras danzantes sobre las paredes desnudas. Ricardo Herrera, conocido en el universo digital como Cero, mantenía la mirada fija en la pantalla, sus dedos moviéndose con una precisión casi quirúrgica sobre el teclado y el ratón. En el mundo virtual de Apex Tactical, su avatar, una figura estilizada y letal, se deslizaba entre coberturas, eliminando enemigos con una eficiencia fría que sus pocos pero leales espectadores admiraban en silencio. «Buen disparo, Cero», comentó una voz metálica a través de sus auriculares. Era uno de sus compañeros de escuadrón habituales, un joven entusiasta de alguna parte de Chile, conocido como Cóndor. Cero apenas asintió, sus labios apenas curvándose en una sonrisa fugaz. «Suerte», murmuró, aunque ambos sabían que la suerte tenía poco que ver. Su índice de victorias y su ratio de eliminación eran testimonio de una habilidad que trascendía el mero entretenimiento. Era una habilidad forjada en fuegos muy diferentes a los de los videojuegos. Su apartamento, situado en un barrio modesto de una ciudad anónima y bulliciosa, era un santuario de minimalismo autoimpuesto, una cama prolijamente hecha, un pequeño escritorio que soportaba su equipo de streaming, una silla de oficina desgastada pero cómoda, y una solitaria estantería con algunos libros de estrategia militar y filosofía estoica. Nada más. No había fotografías personales, ni adornos superfluos. Era el espacio de un hombre que no deseaba dejar huellas, o quizás de uno que intentaba borrar las que ya había dejado. Ricardo, o Cero como prefería ahora, rondaba la treintena, aunque las sutiles líneas de preocupación alrededor de sus ojos grises y la forma en que se llevaba la mano a una vieja cicatriz casi invisible sobre su ceja izquierda cuando estaba concentrado, le añadían una gravedad que desmentía su edad. La cicatriz, un fino hilo blanco, era un recuerdo de un pasado que luchaba por mantener enterrado. Un pasado donde lo conocían por otro nombre, Cobra. Un nombre que inspiraba tanto respeto como temor en ciertos círculos muy cerrados. Sus transmisiones eran discretas, no usaba avatares llamativos ni efectos de sonido estridentes. Su cámara web, de calidad decente pero no profesional, mostraba su rostro impasible, rara vez traicionando la tensión o la euforia del juego. Hablaba poco, solo lo necesario para coordinar con su equipo o responder brevemente a algún comentario del chat. Su atractivo residía precisamente en esa calma imperturbable, en la forma en que desmantelaba equipos enemigos con la precisión de un cirujano y la anticipación de un gran maestro de ajedrez. Sus seguidores eran pocos, pero devotos. Apreciaban la ausencia de drama artificial, la pura exhibición de habilidad. «Zona segura cerrándose en 2 minutos», anunció Cero, su voz un barítono tranquilo. «Cóndor, flanquea por la derecha. Diablo, tú cubres la retaguardia. Nos moveremos por el complejo industrial». Sus compañeros acataron sin dudar. La autoridad en su voz era natural, incontestable. A pesar de ser solo un juego, era la misma autoridad que una vez había dirigido hombres en situaciones donde un error significaba la muerte. Mientras guiaba a su equipo virtual hacia la victoria, un ruido sordo proveniente del pasillo exterior rompió su concentración por una fracción de segundo. Frunció el ceño levemente. No esperaba visitas. Su vida social era prácticamente inexistente. Una elección deliberada. «Cuidado. Cero. Equipo enemigo avistado. Sector norte», advirtió Diablo, un jugador francés con el que a menudo hacía equipo. Cero volvió su atención al juego instantáneamente, sus reflejos condicionados tomando el control. «Entendido. Mantengan posiciones. Voy a echar un vistazo». Su avatar se deslizó hacia una cornisa, activando la mira telescópica de su rifle de francotirador virtual. Un disparo. Otro.
2 enemigos menos. Pero el ruido en el pasillo se repitió, esta vez más fuerte, seguido de voces chillonas y una risa desagradable. Eran varias personas, y se estaban acercando a su puerta. Una sensación helada, familiar y desagradable, recorrió su espina dorsal. No era miedo, sino la alerta primal de un depredador que detecta una amenaza en su territorio. Durante años, había cultivado la paz, la monotonía deliberada de su existencia actual, precisamente para evitar este tipo de sensaciones, este tipo de encuentros. Chats, parece que tengo compañía inesperada, dijo Zero en el micrófono, su voz todavía calmada, aunque un observador atento podría haber notado una nueva dureza en sus ojos. Tendré que cortar la transmisión pronto. En el chat, algunos de sus seguidores expresaron su decepción, otros curiosidad. Todo bien. Zero. Pizza gratis, bromeó alguien. De repente, unos golpes violentos resonaron en su puerta, tan fuertes que el pequeño apartamento pareció vibrar. «Oye, streamer, sabemos que estás ahí», gritó una voz áspera desde el otro lado, ahogando el sonido del juego. «Abre la puerta, tenemos que hablar de negocios». Ricardo cerró los ojos por un momento, una profunda exhalación escapando de sus labios. Negocios. Sabía exactamente qué tipo de negocios eran. Los parásitos locales, las pequeñas bandas que se aprovechaban de los comerciantes y residentes, exigiendo dinero por una protección que nadie había solicitado. Había oído hablar de ellos, pero ingenuamente había esperado que su perfil bajo como streamer lo mantendría fuera de su radar. Se quitó los auriculares lentamente, el sonido de las balas virtuales y las explosiones siendo reemplazado por la cruda realidad de las amenazas al otro lado de su puerta. Lo siento, equipo, deberes llaman. Nos vemos mañana, quizás. Cerró la sesión del juego y apagó el monitor, sumiendo la habitación en una penumbra solo rota por la luz que se filtraba bajo la puerta. Los golpes continuaron, más insistentes, más arrogantes. «Vamos, marica, ¿o es que te da miedo mostrar tu cara?» Otra voz, más chillona y burlona, se unió al coro. Ricardo se levantó, sus movimientos fluidos y silenciosos, como un felino. No era un hombre grande en estatura, pero su cuerpo era compacto, cada músculo definido por años de entrenamiento implacable. Su camiseta gris barata se ceñía a un torso que parecía esculpido en acero. Se acercó a la puerta, no a la mirilla, sino a un lado, escuchando. Calculó que eran 3, quizás 4, basándose en las voces y el torpe movimiento de sus pies. Aficionados, ruidosos y demasiado confiados. «¿Qué quieren?», preguntó Ricardo, su voz tranquila, pero con un filo que debería haber servido de advertencia. Hubo una pausa al otro lado, como si se sorprendieran de que finalmente hubiera respondido. Luego, la voz áspera del supuesto líder habló de nuevo. «Vaya, vaya», el señorito streamer decidió hablar. «Escucha bien, caraculo. Vivimos en un barrio donde hay que cooperar. Y tú, con tu negocito de jueguitos, vas a empezar a pagar tu cuota. Una pequeña tarifa de protección, para que nadie moleste tus transmisiones. ¿Entiendes?» Una sonrisa amarga se dibujó en el rostro de Ricardo. Protección. ¡Qué ironía! Él, que había protegido a dignatarios, infiltrado fortalezas enemigas y sobrevivido a situaciones que la mayoría solo vería en pesadillas. Ahora se enfrentaba a unos matones de poca monta que querían protegerlo. «No estoy interesado», respondió Ricardo, su tono final. «¿Qué has dicho?», la voz del líder subió una octava, teñida de incredulidad y rabia. «Creo que no nos has entendido. Cerebrito, no es una oferta, es una orden. O pagas, o te cerramos el chiringuito. Y quizás te rompemos esos deditos con los que juegas tan bien». Una risa cruel acompañó la amenaza. Ricardo suspiró. Había intentado ser razonable.
Había elegido esta vida precisamente para evitar este tipo de confrontaciones. Quería paz, anonimato, pero parecía que ciertos problemas tenían una forma de encontrarlo, sin importar cuán profundo intentara esconderse. La vieja serpiente dentro de él, la que había intentado adormecer durante tanto tiempo, comenzaba a desenroscarse, un frío veneno de anticipación extendiéndose por sus venas. «Sugiero que se vayan», dijo Ricardo, su voz ahora peligrosamente baja. «No quieren hacer esto». «Oh, creo que sí queremos», exclamó la voz chillona, y luego se escuchó el sonido de una patada contra la puerta, seguida de un crujido preocupante de la madera. La cerradura, barata y vieja, no aguantaría mucho más. Ricardo se movió, no hacia la puerta para asegurarla, sino hacia un rincón oscuro de la habitación donde, debajo de una tabla suelta del suelo que muy pocos notarían, guardaba un único vestigio de su vida anterior. No era un arma de fuego. Había dejado ese mundo atrás, o eso esperaba. Era algo más personal, algo que requería habilidad y proximidad. Otra patada, y la puerta se astilló visiblemente alrededor de la cerradura. La madera gemía. «Última oportunidad, Streamer», gritó el líder. «O abres y pagas, o entramos y cobramos el doble por las molestias». Ricardo ya no respondió. Había tomado su decisión. Ellos habían tomado la suya. El delgado barniz de civilidad que había construido a su alrededor se estaba resquebrajando, revelando al hombre que había sido, al hombre que, quizás, nunca había dejado de ser. El streamer conocido como Zero estaba a punto de desaparecer, y Cobra estaba a punto de despertar. La habitación estaba casi a oscuras ahora, pero sus ojos, adaptados a la penumbra por incontables noches de operaciones encubiertas, podían distinguir cada detalle. Su respiración era tranquila, su pulso firme. La adrenalina era un viejo amigo, no un enemigo. Una patada final, brutal, y la cerradura cedió con un estruendo metálico y el quejido de la madera rota. La puerta se abrió de golpe hacia adentro, golpeando la pared. 3 figuras desgarbadas se recortaron contra la luz del pasillo, sus siluetas torpes y amenazantes. El del medio, corpulento y con una camiseta sin mangas que revelaba tatuajes de mala calidad. Debía ser el líder, el autoproclamado Pulga. Llevaba una barra de metal en la mano. Los otros 2, más delgados y nerviosos, portaban navajas baratas que brillaban débilmente. Bueno, parece que al final no eres tan valiente sin tu tecladito. Se burló Pulga, adentrándose en la habitación con una falsa confianza. Sus ojos tardaron un momento en ajustarse a la oscuridad. ¿Dónde estás, rata de alcantarilla? ¿Te escondes debajo de la cama? Los otros 2 rieron, una risa nerviosa que no ocultaba del todo su aprensión por entrar en la guarida de un desconocido. Ricardo permaneció inmóvil en las sombras, una estatua esperando el momento perfecto. Les permitió entrar, adentrarse un poco más en la trampa. La psicología del combate era clara. El invasor siempre está en desventaja en territorio desconocido, especialmente si subestima a su oponente. Y estos 3 no solo lo subestimaban, eran completamente ignorantes del peligro en el que se estaban metiendo. «Te dije que te fueras». La voz de Ricardo emergió de la oscuridad, no fuerte, pero resonando con una autoridad helada que hizo que los 3 intrusos se detuvieran en seco. La bravuconería de Pulga vaciló por un instante. «¿Quién te crees que eres para darnos órdenes?», espetó, intentando recuperar el control, blandiendo la barra de metal. «Venimos a por nuestro dinero». «No tiene nada que sea mío», replicó Ricardo, y entonces se movió. No fue una carga furiosa, ni un grito de guerra. Fue un movimiento fluido, casi imperceptible, como una sombra desprendiéndose de la pared. Antes de que Pulga pudiera siquiera registrar el movimiento, Ricardo ya estaba sobre él. El primer movimiento de Ricardo
fue una explosión de velocidad contenida, un resorte liberándose. Ignoró la barra de metal que Pulga levantaba con torpeza, su trayectoria predecible y lenta para sus ojos entrenados. En lugar de retroceder, Ricardo acortó la distancia, entrando en la guardia del matón. Su mano izquierda se disparó como una serpiente, no para golpear, sino para desviar. Los nudillos rozaron el antebrazo de Pulga, justo en un punto de presión que hizo que los dedos del matón se abrieran instintivamente, la barra de metal cayendo al suelo con un golpe sordo que resonó en el tenso silencio. Pulga parpadeó, confundido por la repentina pérdida de su arma y la proximidad de su objetivo. Antes de que pudiera reaccionar, la palma derecha de Ricardo impactó su pecho, no con la fuerza de un puñetazo demoledor, sino con un empujón corto y penetrante. No buscaba romper costillas, sino desequilibrarlo y quitarle el aliento. El aire salió de los pulmones de Pulga en un soplido audible y tropezó hacia atrás, chocando contra uno de sus compinches que aún intentaba procesar la velocidad de los acontecimientos. Los otros dos, los que portaban navajas, finalmente reaccionaron, aunque con más miedo que convicción. Uno, el más cercano, lanzó una torpe puñalada hacia el costado de Ricardo. Ricardo giró sobre la punta de sus pies, el movimiento tan fluido que parecía irreal. La hoja de la navaja cortó el aire donde él había estado una fracción de segundo antes. Al mismo tiempo, el canto de su mano descendió sobre la muñeca del atacante. Un crujido seco y un grito agudo rompieron el aire. La navaja tintineó contra el suelo de madera. El matón se dobló, acunando su muñeca rota, el rostro pálido de dolor y sorpresa. Todo esto ocurrió en menos de 5 segundos. El tercer matón, viendo a su líder desarmado y a su compañero incapacitado, vaciló. Sus ojos iban de Ricardo a sus cómplices caídos, la navaja en su mano temblando visiblemente. El instinto de supervivencia luchaba contra la presión del grupo y el miedo a las represalias de su jefe sí huía. Ricardo no le dio tiempo a decidir. Avanzó hacia él, no rápido, sino con una calma deliberada que era mucho más intimidante que cualquier muestra de furia. Sus ojos grises, fríos como el acero, estaban fijos en el matón. No había ira en ellos, solo una eficiencia implacable. «Suelta el cuchillo», ordenó Ricardo, su voz apenas un susurro, pero con un peso que aplastaba cualquier atisbo de resistencia. El matón tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando. Podía sentir el peligro emanando de Ricardo en olas palpables, una promesa silenciosa de dolor si tomaba la decisión equivocada. El recuerdo de la rapidez con la que sus compañeros habían sido neutralizados estaba grabado a fuego en su mente. Este no era un simple streamer. Este era algo más, algo mucho más peligroso. Dejó caer la navaja. Resonó con un sonido lastimero al unirse a las otras armas en el suelo. Pulga, mientras tanto, se había recuperado parcialmente del golpe en el pecho, aunque todavía respiraba con dificultad. La incredulidad en su rostro fue reemplazada por una furia impotente al ver a sus hombres derrotados tan fácilmente. ¿Quién diablos eres tú?», jadeó, el miedo comenzando a filtrarse en su voz, a pesar de su esfuerzo por sonar amenazante. Ricardo se giró lentamente para encararlo. La tenue luz del pasillo que se filtraba por la puerta rota iluminaba parcialmente su rostro, creando sombras que acentuaban la dureza de sus facciones. «Soy el tipo al que no debieron molestar», dijo simplemente. Se inclinó y recogió la barra de metal que Pulga había dejado caer. La sopesó en su mano por un momento. Luego, con un movimiento casual, la dobló. El metal gimió bajo la presión de sus manos, curvándose en un ángulo imposible, hasta que los dos extremos casi se tocaron. Luego la arrojó a los pies de Pulga. El sonido del metal deformado golpeando la madera fue como un signo de puntuación final
a su demostración de fuerza. El color desapareció del rostro de Pulga. Doblar una barra de acero sólido de esa manera requería una fuerza monstruosa. Este hombre no era humano. Mientras tanto, sin que ninguno de los presentes lo supiera, la pequeña luz verde de la webcam de Ricardo, montada en la parte superior de su monitor ahora oscuro, seguía encendida, aunque la lente no apuntaba directamente a la acción principal cerca de la puerta, y la habitación estaba en penumbra. El micrófono ultrasensible captaba cada sonido: los golpes en la puerta, las amenazas, el ruido sordo de la barra de metal al caer, el crujido de huesos, el grito de dolor, el tintineo de las navajas, y ahora, la voz helada de Ricardo y el gemido del metal al ser doblado. Ocasionalmente, una sombra se movía rápidamente a través del limitado campo de visión de la cámara, o un pie, una mano, entraban y salían del encuadre, fragmentos de una danza violenta y unilateral. En el chat de su canal, que algunos seguidores aún mantenían abierto por costumbre o curiosidad, la confusión inicial había dado paso a una creciente alarma. ¿Oyeron eso? ¿Qué fue ese grito? Cero, ¿estás bien? Creo que alguien está atacando a Cero. Llamen a la policía. Pero nadie tenía su dirección exacta. Cero siempre había sido muy reservado sobre su vida personal. De vuelta en el apartamento, el matón de la muñeca rota gemía en el suelo. El que había soltado la navaja estaba petrificado, con los ojos abiertos como platos, sin atreverse a moverse. Pulga miraba la barra de metal doblada, luego a Ricardo, y una comprensión aterradora comenzó a amanecer en su mente nublada por la rabia y el miedo. Habían cometido un error terrible. Habían confundido a un lobo con una oveja. Nos vamos, tartamudeó Pulga, retrocediendo lentamente hacia la puerta rota. Su arrogancia se había evaporado por completo, reemplazada por un terror abyecto. No queríamos problemas. Ricardo dio un paso hacia él, y Pulga se encogió como si esperara un golpe. «Ya los causaron», dijo Ricardo, su voz sin inflexiones. «Entraron a mi casa, me amenazaron, intentaron agredirme». «Fue un error», suplicó Pulga, sus ojos suplicantes. «Un malentendido. No sabíamos con quién nos metíamos». «Ahora lo saben», replicó Ricardo. Se acercó al matón que aún estaba de pie, el que había soltado la navaja. El hombre temblaba tan violentamente que sus dientes castañeteaban. Ricardo lo agarró del cuello de la camisa, no con violencia, sino con una firmeza que no admitía resistencia, y lo arrastró hacia la puerta. Lo empujó hacia el pasillo. «Largo». Luego se volvió hacia el que tenía la muñeca rota. El hombre intentó arrastrarse hacia atrás, pero Ricardo fue más rápido. Lo levantó con una facilidad sorprendente, ignorando sus gemidos de dolor, y lo depositó, sin mucha ceremonia, junto a su compañero en el pasillo. Finalmente, se enfrentó a Pulga, quien ahora estaba prácticamente pegado al marco de la puerta rota, listo para huir al menor pretexto. «Tú», dijo Ricardo, su voz peligrosamente suave, «vas a dar un mensaje a quien quiera que te envíe. Dile que Cero no paga. Dile que si alguien más vuelve a molestarme, o a cualquiera en este edificio, las consecuencias serán mucho peores. ¿Entendido?» Pulga asintió vigorosamente, sus ojos desorbitados. «Sí, entendido. Lo juro, no volveremos. Nadie volverá. Y una cosa más», añadió Ricardo, inclinándose ligeramente hacia adelante, su rostro a escasos centímetros del de Pulga. El matón podía oler el ozono, el leve aroma metálico que a veces acompaña a la adrenalina y al peligro extremo. «Limpien su desorden», señaló con la cabeza las armas esparcidas por el suelo. Pulga, a pesar del terror que lo paralizaba,
Se obligó a moverse. Con manos temblorosas, recogió las navajas y la barra de metal doblada, evitando mirar directamente a Ricardo. Cada segundo en esa habitación era una tortura. Una vez que tuvo todo, Ricardo se apartó de la puerta. Ahora desaparezcan. Pulga no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Prácticamente se lanzó al pasillo, tropezando en su prisa por escapar. Los otros 2, uno acunando su muñeca y el otro todavía temblando, lo siguieron tan rápido como pudieron, sus pasos resonando torpemente mientras huían escaleras abajo. Ricardo permaneció junto a la puerta rota, escuchando hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció en la distancia. Solo entonces exhaló profundamente, la tensión comenzando a abandonar sus hombros. Miró alrededor de su pequeño apartamento. La puerta destrozada, las armas ahora desaparecidas, pero su recuerdo persistente. La paz que tanto había anhelado se había roto. El pasado, como una sombra tenaz, lo había encontrado una vez más. Se pasó una mano por el pelo, sintiéndose repentinamente cansado. No físicamente. La breve confrontación apenas había sido un calentamiento para él, sino mentalmente. Estaba harto de la violencia, harto de tener que ser Cobra. Su mirada se posó en el monitor apagado y la pequeña luz verde de la webcam. Una punzada de inquietud lo recorrió. ¿Cuánto tiempo había estado encendida? ¿Qué se había grabado? Se acercó rápidamente al escritorio y revisó el software de transmisión. La grabación local estaba activada por defecto como respaldo. Y sí, el archivo estaba allí, creciendo en tamaño. Detuvo la grabación inmediatamente. Luego revisó el estado de la transmisión en vivo. Se había cortado cuando cerró el juego, pero el audio, el micrófono de los auriculares había quedado sobre la mesa, y el micrófono de la webcam siempre estaba activo. Abrió el chat de su canal en una ventana aparte. Los últimos mensajes eran un torbellino de preocupación y especulación. 0fan01. Alguien llame a la policía de verdad. Escuché golpes y gritos. Tactical Tina. 0. ¿Estás ahí, por favor? Dinos que estás bien. Cóndor Chile 0. Amigo. Responde. Estamos preocupados. Ricardo suspiró. Esto era un desastre. Su intento de una vida tranquila y anónima se estaba desmoronando. Se sentó en su silla, sintiendo el desgaste de la adrenalina. Tenía que decir algo, calmar a sus seguidores. Pero, ¿qué podía decir? Disculpen la interrupción, unos matones intentaron extorsionarme, y tuve que recordarles algunas lecciones básicas de modales. Decidió ser breve y vago. Volvió a encender la cámara y el micrófono, aunque no el juego. Su rostro, normalmente impasible, ahora mostraba una leve fatiga y una sombra de irritación. La puerta rota quedaba fuera del encuadre. Afortunadamente... «Hola a todos», dijo, su voz un poco más áspera de lo normal. «Lamento el corte abrupto. Hubo un pequeño problema con unos vecinos ruidosos. Nada serio. Todo está bajo control ahora». Una oleada de alivio y más preguntas inundó el chat. 0. Gracias a Dios. Vecinos ruidosos. Sonó mucho peor que eso. ¿Estás seguro de que estás bien? Pareces diferente. Sí, estoy bien, insistió, forzando una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo un poco. Molesto por la interrupción. Creo que lo dejaré por hoy. Necesito arreglar algunas cosas. Hizo un gesto vago hacia la dirección de la puerta. Nos vemos mañana. Espero... Gracias por la preocupación. Y sin más, cortó la transmisión, esta vez asegurándose de que todo estuviera completamente apagado. Se quedó mirando la pantalla en blanco durante un largo rato. La palabra Cobra resonaba en su mente. Pensó que había enterrado a ese hombre, pero el encuentro de hoy le demostró que Cobra siempre sería una parte de él. Y ahora, gracias a una puerta rota y una webcam encendida, su intento de una nueva vida como 0
podría estar en peligro de una manera que nunca había anticipado. El silencio del apartamento era ahora más opresivo que pacífico. La calma había regresado, pero era una calma tensa, premonitoria. Sabía que esto no había terminado. Pulga y sus matones eran solo la punta del iceberg. Habían sido enviados por alguien, y ese alguien no se tomaría bien la noticia de su humillante derrota. Ricardo se levantó y fue hacia la puerta destrozada. Necesitaría repararla. Pero esa era la menor de sus preocupaciones. La verdadera tormenta apenas comenzaba a formarse en el horizonte. Y él, el Chien Tan retirado, el streamer cero, el resurgente Cobra, tendría que prepararse para enfrentarla. A la mañana siguiente, Ricardo se despertó con el sol filtrándose a través de las improvisadas reparaciones que había hecho en su puerta. Había pasado la mayor parte de la noche asegurándola lo mejor que pudo, con algunas tablas de madera y tornillos que guardaba en una vieja caja de herramientas. No era una solución elegante ni permanente, pero mantendría fuera a los curiosos, al menos por un tiempo. El sueño había sido escaso, interrumpido por la repetición mental de los acontecimientos y la creciente sensación de que la tranquilidad que había buscado con tanto ahínco se le escurría entre los dedos. Lo primero que hizo, incluso antes de prepararse un café, fue encender su computadora, no para jugar, sino para evaluar los daños colaterales de la noche anterior en el frente digital. Como temía, el foro de su pequeño canal de streaming y las pocas redes sociales donde tenía una presencia mínima bullían de actividad. El clip, así lo llamaban ya. El incidente de Cero. La pelea del streamer. Alguien, probablemente uno de sus seguidores más técnicos, había aislado el segmento de audio de la transmisión interrumpida, limpiando el ruido de fondo del juego tanto como fue posible y amplificando las voces y los sonidos de la confrontación. Combinado con los escasos fragmentos visuales que la webcam había captado, una sombra moviéndose rápidamente, una pierna pateando, el brillo metálico de algo cayendo al suelo. El resultado era un montaje crudo pero inquietantemente evocador. No se veía nada con claridad, pero se oía lo suficiente las amenazas de Pulga, la calma gélida de Cero, el inconfundible sonido de la violencia y, sobre todo, el gemido del metal al ser doblado. Un sonido que muchos comparaban con efectos especiales de películas de superhéroes. El clip, de apenas 2 minutos de duración, se estaba propagando como un incendio forestal. Había saltado de su pequeño foro a plataformas de video más grandes, a agregadores de noticias de videojuegos, e incluso a algunos blogs de curiosidades y sucesos extraños. Los comentarios eran una mezcla de asombro, incredulidad y especulación salvaje. ¿Quién es este Cero? Ese sonido de metal doblándose no puede ser real. Fijo que es un montaje. Marketing viral para su canal. No sé. La voz de ese tipo Cero sonaba demasiado seria. Y los otros sonaban genuinamente asustados al final. Si esto es real, ese streamer es un tipo duro de verdad. Alguien tiene la dirección de este tío. Quiero enviarle una pizza y una nueva puerta. Smegetich. Ricardo leyó los comentarios con una creciente sensación de náusea. La atención era exactamente lo que no quería. Su canal, que antes apenas superaba los 50 o 60 espectadores simultáneos en una buena noche, ahora tenía miles de nuevos suscriptores y el clip acumulaba cientos de miles de reproducciones. Su anonimato se estaba desvaneciendo a una velocidad alarmante. Intentó transmitir normalidad. Se preparó un café solo. Se sentó frente a su equipo y consideró su próximo movimiento. Su rutina habitual sería iniciar una transmisión matutina, quizás jugando a algún título indie relajado o repasando noticias de la industria. Pero hoy, la idea de enfrentarse a una audiencia multiplicada, hambrienta de explicaciones y morbo, le resultaba profundamente desagradable. Mientras tanto,
En un bar oscuro y lleno de humo al otro lado de la ciudad, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla como un rayo, Navaja, observaba el mismo clip en la pantalla de un teléfono móvil de última generación. A su alrededor, varios de sus secuaces bebían cerveza barata y jugaban a las cartas, pero el ambiente era tenso. Navaja no estaba contento. Pulga, con un ojo morado y un brazo vendado donde supuestamente Ricardo solo lo había empujado, estaba de pie frente a él, encogido y nervioso. Había relatado su versión de los hechos, omitiendo convenientemente la parte donde doblaron la barra de metal con las manos desnudas y minimizando la rapidez con la que fueron neutralizados. Aún así, la humillación era evidente. 3 de sus hombres, aunque fueran de los más incompetentes, derrotados por un solo individuo, un maldito jugador de videojuegos. Así que Cero. ¿Dobló la barra de hierro?, preguntó Navaja, su voz rasposa como papel de lija, sin levantar la vista del teléfono. Pulga tragó saliva. Bueno, jefe, quizás estaba un poco oxidada, pero sí, el tipo es fuerte y rápido. Nos tomó por sorpresa. Navaja finalmente levantó la vista, y sus ojos, pequeños y porcinos, se clavaron en Pulga con una intensidad que hizo que el matón de poca monta se estremeciera. Por sorpresa, repitió Navaja, arrastrando las palabras. 3 de mis hombres, armados, tomados por sorpresa por un nerd que juega con computadoras en su cuarto. ¿Me estás tomando el pelo, Pulga? No, jefe, lo juro. El tipo es diferente. Navaja resopló, una nube de humo escapando de sus fosas nasales. Era un hombre que había ascendido en las filas de la organización de El Martillo a base de brutalidad y una astucia rudimentaria. No toleraba la incompetencia ni la debilidad. La historia de Pulga apestaba a excusas, pero el clip era intrigante. El sonido del metal, la calma del tal Cero. Cero, continuó Navaja, se está haciendo famoso. El video está por todas partes. La gente se ríe de nosotros. Pulga, se ríen del Martillo. Dicen que un streamer nos ha puesto en nuestro sitio. Su voz bajó a un gruñido peligroso. Y eso no me gusta nada. Golpeó la mesa con el puño, haciendo que las botellas de cerveza vibraran. Quiero a Cero. Quiero que me lo traigan. O mejor aún, iré yo mismo a hacerle una visita. Le enseñaré lo que pasa cuando se falta el respeto a nuestra organización. Y de paso, averiguaremos si de verdad es tan duro como dicen, o si solo es un cobarde con suerte y un buen micrófono. Se levantó, su imponente figura proyectando una sombra sobre Pulga. Consigue su dirección, la verdadera, y prepara a algunos de los muchachos, no a estos inútiles, dijo señalando con desdén a Pulga y a los restos de su equipo, sino a gente seria. Vamos a recordarle a esta ciudad quién manda. Ricardo, ajeno a la tormenta que se gestaba en los bajos fondos, pasó el día intentando mantener un perfil bajo. Arregló la puerta lo mejor que pudo, hizo algunas compras esenciales y evitó cualquier interacción innecesaria. Pero la sensación de ser observado era cada vez más persistente. No era algo que pudiera señalar con certeza, no al principio. Solo una leve punzada en la nuca, la conciencia de una mirada que se demoraba demasiado. Un coche que parecía pasar por su calle con más frecuencia de la habitual. Eran viejos instintos, perfeccionados en teatros de operaciones, donde la paranoia era una herramienta de supervivencia. Al principio, intentó descartarlos como una consecuencia del estrés y la falta de sueño, pero a medida que avanzaba el día, las señales se hicieron más difíciles de ignorar. Por la tarde, mientras regresaba de la tienda de comestibles, notó a 2 hombres sentados en un coche aparcado al final de su calle. No parecían tener nada que hacer allí. Uno fumaba. El otro miraba su teléfono,
pero sus ojos se desviaban hacia él con demasiada frecuencia. Cuando Ricardo entró en su edificio, tuvo la clara sensación de que sus movimientos estaban siendo registrados. Esa noche, decidió no transmitir. Envió un mensaje corto a su canal. Noche libre. Chicos, necesito ordenar algunas cosas. Nos vemos pronto. Sabía que esto alimentaría más especulaciones, pero necesitaba tiempo para pensar y prepararse. Utilizó sus viejas habilidades para hacer una evaluación de su situación. Su apartamento, aunque modesto, tenía ciertas ventajas tácticas. Estaba en un piso alto, con una única entrada principal al edificio que podía ser vigilada desde su ventana, con un pequeño espejo estratégicamente colocado. Las escaleras de incendios estaban en el lado opuesto, ofreciendo una posible ruta de escape, pero también una vía de acceso para intrusos. Revisó sus escasas pertenencias, buscando cualquier cosa que pudiera ser utilizada como arma improvisada. No tenía armas de fuego. Había jurado no volver a tocarlas tras dejar su antigua vida, pero su cuerpo era un arma, y su mente, su mejor baza. Recordó las lecciones de su entrenamiento: usar el entorno, la sorpresa, la precisión sobre la fuerza bruta. La lucha interna de Ricardo se intensificaba. Una parte de él, la parte que anhelaba la paz, la que había creado a Zero, quería creer que todo esto era un malentendido, que los problemas se desvanecerían si los ignoraba lo suficiente. Quizás si pagaba una pequeña suma, lo dejarían en paz. Pero Cobra, la parte endurecida por la guerra, la que conocía la naturaleza de los depredadores, sabía que eso era una ilusión. La debilidad solo invitaba a más agresión. Si cedía una vez, volverían a por más, una y otra vez. Y ahora que su fama accidental había puesto en entredicho el prestigio de alguna organización criminal, era poco probable que lo dejaran tranquilo con un simple pago. Querían hacer de él un ejemplo. Se sentó en la oscuridad de su salón, la única luz proveniente de la calle. La cicatriz sobre su ceja palpitaba levemente, como siempre lo hacía cuando la tensión aumentaba. Recordó las palabras de su antiguo mentor. La mejor manera de sobrevivir a una emboscada es no estar allí. La segunda mejor manera es convertirte en el cazador. El timbre del intercomunicador sonó de repente, estridente en el silencio de la noche. Ricardo se sobresaltó, aunque no lo demostró exteriormente. Se acercó con cautela. «Sí». «Servicio de entrega», dijo una voz desconocida y ligeramente ahogada. «Tenemos un paquete para Zero». Ricardo frunció el ceño. No esperaba ningún paquete, y nadie, excepto quizás algunos de sus seguidores más acérrimos que podrían haber encontrado una dirección postal antigua. Conocía su alias de streamer vinculado a este apartamento. Esto olía a trampa, una trampa muy burda. «Déjelo en la conserjería», respondió Ricardo. Aunque su edificio no tenía conserje, quería ver cómo reaccionaban. Hubo una pausa. No hay conserjería, amigo, y es un paquete que requiere firma. Algo sobre equipo nuevo para tu setup. Definitivamente una trampa. Estaban intentando que abriera la puerta del edificio, o que bajara. «No he pedido nada. Se equivocan de dirección», dijo Ricardo, y colgó el intercomunicador. Se apartó de la ventana, moviéndose hacia las sombras. Esperó. Unos minutos más tarde, escuchó pasos sigilosos en el pasillo exterior de su apartamento, subiendo por las escaleras, no usando el ascensor. Más de una persona. Intentaban ser silenciosos, pero para sus oídos entrenados, sus movimientos eran tan evidentes como si estuvieran tocando tambores. Confirmado, no eran simples repartidores. Venían a por él, y esta vez no serían los aficionados incompetentes como Pulga. Esta vez, probablemente serían los profesionales que Navaja había prometido enviar. La lucha interna de Zero había terminado. Cobra había tomado el control.
No había espacio para la duda o el miedo, solo para la fría y calculadora eficiencia de la supervivencia. La calma antes de la tormenta digital había terminado. Ahora, las sombras acechantes habían llegado a su puerta, y él estaría listo para recibirlas. Ricardo no esperó a que intentaran forzar su puerta reparada. Sabía que esta vez vendrían mejor preparados que la pandilla de Pulga. Intentar atrincherarse en su pequeño apartamento solo le daría una falsa sensación de seguridad y limitaría sus opciones. Necesitaba espacio para maniobrar, para dictar los términos del enfrentamiento. Silenciosamente, se deslizó hacia la parte trasera de su apartamento, donde la estrecha ventana de la cocina daba a la escalera de incendios. La abrió con cuidado, el metal apenas chirriando, el aire nocturno, fresco y con el olor a asfalto mojado de una lluvia reciente, llenó sus pulmones. No era la primera vez que utilizaba una ruta de escape improvisada. Una vez fuera, en la precaria estructura de metal, se movió con la agilidad de una pantera, sus pies descalzos apenas haciendo ruido sobre los escalones oxidados. No bajó directamente a la calle. En su lugar, ascendió un piso. Luego cruzó al edificio adyacente a través de un pequeño hueco entre las dos estructuras. Un salto que habría parecido suicida para cualquiera que no poseyera su equilibrio y confianza. Desde esta nueva posición, tenía una vista ligeramente mejor del frente de su propio edificio y del callejón que corría a lo largo de un costado. Como esperaba, un par de figuras oscuras ya estaban apostadas cerca de la entrada principal de su edificio, intentando parecer casuales, pero fallando miserablemente. Otro par vigilaba la salida del callejón, y, tal como había anticipado por los ruidos en la escalera, al menos 3 más estarían subiendo hacia su apartamento. Un total de 7, quizás 8. Un número considerable para un simple streamer. Alguien estaba invirtiendo recursos. Ricardo sonrió fríamente. La trampa no era para él. Él la estaba observando desde fuera. Decidió no esperar a que descubrieran que su apartamento estaba vacío. Necesitaba tomar la iniciativa, sembrar la confusión. Su objetivo principal era el líder del grupo, el que sin duda estaría esperando en un lugar más cómodo, quizás en un coche cercano, supervisando la operación. Ese era Navaja. Estaba casi seguro. Localizó un coche oscuro, un sedán de aspecto potente pero discreto, estacionado al otro lado de la calle, un poco alejado de la acción principal, con 2 ocupantes. El del asiento del pasajero encajaba con la descripción mental que se había hecho de Navaja Grande, probablemente con la cicatriz que le daba nombre. El conductor parecía un simple matón. Ricardo descendió por la escalera de incendios del edificio adyacente hasta el primer piso. Luego saltó ágilmente a un contenedor de basura estratégicamente ubicado en el callejón. El ruido fue mínimo, absorbido por los sonidos de la ciudad. Desde allí, oculto en las sombras profundas, observó a los 2 matones que vigilaban la salida del callejón. Estaban nerviosos, fumando y mirando constantemente sus teléfonos, probablemente esperando la señal de que el paquete había sido asegurado. Con una piedra pequeña que encontró en el suelo, golpeó suavemente un cubo de metal al otro extremo del callejón. El sonido, agudo y repentino en la quietud relativa, hizo que los 2 matones se sobresaltaran. «¿Qué fue eso?», susurró uno. «No sé, ve a ver», respondió el otro, claramente reacio a abandonar la relativa seguridad de su puesto. El primer matón, el más joven y aparentemente el más tonto, avanzó con cautela por el callejón, su mano instintivamente buscando el arma que sin duda llevaba oculta bajo la chaqueta. Ricardo esperó, inmóvil como una gárgola. Cuando el matón pasó junto al contenedor, Ricardo salió de las sombras como un espectro. Una mano cubrió la boca del hombre, ahogando su grito de sorpresa.
mientras la otra aplicaba una llave de estrangulamiento precisa y eficiente. En pocos segundos, el matón se desplomó, inconsciente. Ricardo lo arrastró rápidamente detrás del contenedor, fuera de la vista. El segundo matón, al ver que su compañero no regresaba, comenzó a impacientarse. «Oye, rata, ¿qué pasa?», llamó en voz baja, su nerviosismo aumentando. Finalmente, decidió ir a investigar, pero con mucha más cautela. Ricardo ya no estaba detrás del contenedor. Se había movido, utilizando las sombras y los recovecos del callejón, apareciendo detrás del segundo matón justo cuando éste llegaba al lugar donde su compañero había desaparecido. Antes de que el hombre pudiera reaccionar al vacío, un golpe seco y preciso, en la base del cráneo, lo envió al mundo de los sueños. 2 menos. Ahora, el coche. Cruzar la calle sin ser visto por los vigilantes de la entrada de su edificio era el siguiente desafío. Esperó a que un camión de reparto nocturno pasara ruidosamente, utilizando su volumen y su masa como cobertura visual y auditiva. Se deslizó al otro lado de la calle, pegado a las paredes de los edificios, hasta que estuvo a pocos metros del sedán oscuro. Navaja, en el asiento del pasajero, estaba hablando por teléfono. Su voz un murmullo irritado. «No, todavía nada. Estos idiotas deben estar tomándose un café ahí arriba. ¿Estás seguro de que está en casa?» «Sí, sí. El clip, lo sé. Por eso estoy aquí. Quiero ver la cara de este payaso cuando...». Ricardo no le dio la oportunidad de terminar la frase. Abrió la puerta trasera del lado del conductor con un movimiento rápido y silencioso. El conductor, un hombre corpulento con una cabeza rapada y un tatuaje de una telaraña en el codo, se giró sorprendido, sus ojos abriéndose como platos. Intentó alcanzar algo bajo el asiento, probablemente un arma, pero Ricardo fue más rápido. Un puñetazo certero en la sien lo desconectó instantáneamente, su cabeza golpeando el volante con un ruido sordo. Navaja colgó el teléfono abruptamente, girándose con la ferocidad de un animal acorralado. «¿Qué demonios?». Sus ojos se encontraron con los de Ricardo, quien ahora estaba medio dentro del coche, su rostro impasible en la penumbra. La sorpresa inicial de Navaja se transformó rápidamente en una mueca de rabia y, quizás, un atisbo de reconocimiento, o al menos de comprensión de que algo iba terriblemente mal. «Tú debes ser Cero», gruñó Navaja, su mano desapareciendo dentro de su chaqueta de cuero. «Y tú debes ser el que envía matones incompetentes a hacer tu trabajo sucio», replicó Ricardo, su voz tranquila contrastando con la tensión palpable en el reducido espacio del coche. Navaja sacó una pistola grande y pesada, una Desert Eagle o algo similar, un arma más para intimidar que para un combate práctico en esas circunstancias. Pero Ricardo no se centró en el arma, sino en los ojos de Navaja, en su respiración, en la tensión de sus hombros. Cada movimiento telegrafiaba sus intenciones. Cuando Navaja intentó apuntar el arma en el espacio confinado, Ricardo se lanzó hacia adelante. Su mano izquierda se cerró sobre la muñeca de Navaja, con la fuerza de una tenaza de acero, desviando el cañón del arma hacia el techo del coche. Simultáneamente, su rodilla derecha se estrelló contra el costado de Navaja, justo debajo de las costillas flotantes. Un quejido de dolor escapó de los labios del matón, y su agarre en la pistola se aflojó momentáneamente. Fue suficiente. Ricardo giró la muñeca de Navaja con una fuerza brutal. Se escuchó un chasquido enfermizo y la pistola cayó sobre el regazo del matón. Navaja aulló de dolor, su rostro contorsionado. Ricardo no se detuvo. Con la otra mano, propinó una serie de golpes rápidos y precisos a puntos de presión en el cuello y la clavícula de Navaja. No eran golpes para matar, sino para incapacitar, para desorientar. La lucha fue breve, brutal y unilateral. Navaja,
A pesar de su tamaño y su reputación, no era rival para la habilidad depurada y la crueldad controlada de Cobra. En menos de 30 segundos, Navaja estaba encorvado en su asiento, respirando con dificultad, su muñeca rota colgando en un ángulo antinatural y su arrogancia completamente destrozada. Ricardo recogió la pesada pistola, la examinó brevemente, luego la descargó, sacando el cargador y extrayendo la bala de la recámara. Tiró las balas por la ventanilla y guardó el arma vacía en su propio cinturón, por si acaso. «Parece que tu reputación te supera», dijo Ricardo, su voz todavía calmada. Miró a Navaja, quien lo observaba con una mezcla de odio y un terror recién descubierto. «Ahora vamos a hablar». Mientras tanto, los matones que habían subido al apartamento de Ricardo finalmente habían forzado la puerta reparada, solo para encontrar la vivienda vacía. La confusión y la frustración se apoderaron de ellos. Uno de ellos sacó su teléfono para informar a Navaja. «Jefe, el tipo no está aquí. El apartamento está vacío». Hubo silencio al otro lado de la línea por un momento. Luego la voz de Ricardo, fría y clara, respondió: «Navaja está un poco ocupado en este momento, pero me gustaría que le dijeran a sus amigos que están vigilando la entrada principal y la salida del callejón que la fiesta ha terminado. Tienen 2 minutos para desaparecer. Si alguno de ellos sigue aquí cuando yo cuente hasta 120, empezaré a tomármelo como algo personal». El matón del teléfono se quedó helado. Miró a sus compañeros con pánico. «¿Quién? ¿Quién es usted?» «Soy el que acaba de desmantelar a su jefe y a la mitad de su equipo sin sudar. Ahora, empiecen a correr». Ricardo colgó. Podía imaginar la confusión y el pánico en el otro extremo. Los vigilantes de la entrada, al no recibir respuesta de Navaja, y probablemente siendo alertados por los que estaban arriba, no tardarían en abandonar sus puestos. La disciplina en estas organizaciones criminales solía ser superficial. El instinto de autoconservación era mucho más fuerte. Volvió su atención a Navaja. «Tu jefe, el martillo, ¿verdad?» Navaja, adolorido y humillado, solo pudo asentir miserablemente. «Bien, vas a llevarle un mensaje de mi parte», continuó Ricardo. «Dile que he tenido suficiente de sus juegos. Dile que deje en paz este barrio y a la gente que vive en él. Dile que si vuelvo a oír que alguno de sus hombres está extorsionando o intimidando a alguien por aquí, iré a buscarlo personalmente. Y te aseguro», la voz de Ricardo se volvió gélida, «que no le gustará cómo termina esa conversación». Sacó un trozo de cuerda delgada pero increíblemente resistente de uno de sus bolsillos, siempre preparado, y ató las manos de Navaja a la espalda, y luego los tobillos. Lo hizo con una eficiencia profesional, sin apretar demasiado para cortar la circulación, pero lo suficiente para que no pudiera liberarse fácilmente. Hizo lo mismo con el conductor inconsciente. «Considera esto una advertencia», dijo Ricardo, mientras abría la puerta del coche. «La próxima vez no seré tan amable». Salió del coche y se mezcló con las sombras de la noche tan rápido como había aparecido. No se quedó para ver las consecuencias inmediatas. Sabía que los matones restantes huirían. Sabía que Navaja, una vez que se recuperara lo suficiente, informaría a el martillo. La danza del acero, como él la llamaba a veces en sus pensamientos más oscuros, había terminado por ahora, pero la guerra apenas comenzaba. Había desafiado a un poder mucho mayor que unos simples matones callejeros. Había puesto su cabeza en la boca del lobo. Mientras regresaba a su apartamento ahora doblemente inseguro, una nueva determinación se asentó en él. Ya no podía huir de su pasado ni esconderse en el anonimato de Cero. Cobra había resurgido, no por elección, sino por necesidad. Y si querían guerra, guerra tendrían, pero sería en sus términos. La noticia de la debacle de Navaja llegó a oídos del martillo
antes del amanecer, no a través del propio Navaja, quien estaba demasiado ocupado lamiéndose las heridas y tratando de encontrar una manera de explicar su fracaso sin que pareciera una incompetencia total, sino a través de la red de informantes y soplones que el martillo mantenía aceitada con dinero y miedo. El martillo, cuyo verdadero nombre era Eduardo Rivas, era un hombre que se había hecho a sí mismo en el brutal mundo del crimen organizado, de joven matón a capo de una red que controlaba la extorsión, el juego ilegal y el tráfico de drogas a pequeña escala en varios distritos de la ciudad. Su ascenso había sido tan implacable como su apodo. Era corpulento, con manos como mazas y una mirada que podía helar la sangre. Su oficina, en la trastienda de un club nocturno de su propiedad llamado La Fortaleza, estaba decorada con un lujo ostentoso que contrastaba con la brutalidad de sus métodos. Cuando su lugarteniente más confiable, un hombre delgado y con ojos de serpiente llamado Culebra, le informó de los detalles, o al menos de los que se sabían. El martillo aplastó el vaso de whisky que sostenía en la mano. Los fragmentos de cristal y el licor ámbar se esparcieron por su escritorio de caoba pulida. Culebra no se inmutó. Estaba acostumbrado a los arrebatos de su jefe. «Un streamer», rugió el martillo, su voz un trueno contenido. «¿Me estás diciendo que un puto jugador de videojuegos ha neutralizado a Navaja y a 7 de mis mejores hombres?» «Así parecen indicar los informes. Jefe», respondió Culebra con calma. «Navaja fue encontrado atado en su coche, junto con su conductor. 2 hombres fueron dejados inconscientes en un callejón cerca del edificio del sujeto. Los otros huyeron. Y este, Cero, dejó un mensaje». El martillo se reclinó en su sillón de cuero, respirando con dificultad. La furia inicial comenzaba a dar paso a una fría rabia calculadora. Ser desafiado era una cosa. Ser humillado públicamente por un desconocido. Un don nadie que se escondía detrás de un monitor. Era intolerable. Su reputación, la base de su poder, estaba en juego. «¿Qué mensaje?», preguntó, su voz ahora peligrosamente baja. Culebra relató las palabras de Cero, tal como se las habían transmitido, que dejara en paz el barrio, que no volvierais a molestar a nadie, o que él, Cero, iría a buscarlo personalmente. Una risa seca y sin alegría escapó de los labios de El Martillo. «¿Ir a buscarme? Él, ¿sabe siquiera con quién se está metiendo?». Se pasó una mano por la cara, sintiendo la punzada de una vieja cicatriz en la mandíbula, recuerdo de una disputa territorial de sus primeros días. «Este Cero no es un simple jugador. Nadie que doble barras de metal con las manos y neutralice a hombres entrenados. Es un simple aficionado, o es un exmilitar, o un expolicía de alguna unidad especial, o peor aún, alguien de una organización rival intentando hacerse un nombre». El martillo no creía en las coincidencias. La repentina aparición de este individuo con habilidades tan letales, justo cuando él estaba expandiendo su influencia en ese distrito, le parecía sospechosa. Quizás este Cero no era solo un justiciero anónimo, sino la punta de lanza de una nueva amenaza. O quizás, y esta idea comenzó a tomar forma en su mente codiciosa, este Cero poseía algo que valía la pena tomar dinero, contactos, o simplemente un talento que el martillo podría convencerlo de usar para su propio beneficio. «Quiero saber todo sobre este hombre», ordenó el martillo. «Su verdadero nombre, su pasado, dónde come, dónde duerme, con quién habla. Quiero saber hasta el color de los calzoncillos que usa. Pongan a todos a trabajar en esto. Y Culebra», añadió, sus ojos brillando con una luz depredadora, «prepara a los muchachos, a todos. Vamos a hacerle una visita a este Cero, pero no será una simple advertencia. Vamos a arrancarle esa confianza de raíz. Vamos a hacer de él un ejemplo tan terrible que nadie en esta ciudad se atreverá siquiera a pronunciar nuestro nombre sin temblar».
Mientras el martillo planeaba su venganza y demostración de poder, Ricardo ya estaba en movimiento. La noche anterior le había dejado claro que la pasividad ya no era una opción. Había cruzado un umbral, y ahora debía actuar con la misma determinación y estrategia que aplicaba en sus antiguas misiones. Lo primero fue la información. Necesitaba saber a qué se enfrentaba. El martillo. El nombre le sonaba vagamente. Una figura de los bajos fondos que aparecía esporádicamente en las noticias locales, siempre relacionado con violencia y crimen, pero nunca directamente implicado. Ahora, ese nombre estaba inextricablemente ligado a su futuro inmediato. Desempolvó una vieja computadora portátil encriptada que guardaba para emergencias. Un vestigio de su vida anterior. Contenía software especializado y acceso a rincones de la red que el ciudadano común ni siquiera sabía que existían. Durante años, había sido parte de una unidad que se especializaba en recopilar inteligencia, a menudo en entornos hostiles. Esas habilidades, aunque oxidadas, comenzaron a regresar. Pasó horas investigando a Eduardo Rivas, el martillo, y su organización. Trazó sus supuestos negocios legales, el club nocturno, una empresa de seguridad fachada, algunas inversiones inmobiliarias dudosas, y trató de conectar los puntos con sus actividades ilegales. Buscó vulnerabilidades, patrones, cualquier cosa que pudiera usar a su favor. La información era poder, y en este momento, Ricardo se sentía peligrosamente impotente. Mientras su mente trabajaba en la estrategia, también se ocupó de lo práctico. Su apartamento ya no era seguro, incluso con la puerta reparada. Era una trampa mortal. Necesitaba un nuevo lugar donde operar, o al menos un refugio temporal. Recordó un antiguo contacto, un hombre llamado Fantasma, un ex colega que ahora se dedicaba a proveer soluciones de seguridad discretas para una clientela selecta. No habían hablado en años, pero la situación era desesperada. Conseguir un comunicador seguro le llevó un par de horas y una visita a un cibercafé en un distrito alejado, utilizando múltiples proxies para enmascarar su ubicación. Finalmente, logró enviar un mensaje codificado a Fantasma. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba una simple dirección y una hora. Antes de abandonar su apartamento, Ricardo borró meticulosamente cualquier rastro de su presencia reciente que pudiera ser útil para sus enemigos. Destruyó los discos duros de su computadora de streaming y de la portátil que usó para la investigación inicial, no sin antes hacer una copia de seguridad encriptada de los datos esenciales en una pequeña unidad de almacenamiento que llevaba consigo. Empacó una mochila con lo mínimo indispensable, algo de ropa, el kit de herramientas que contenía la cuerda resistente y otros elementos útiles, y el dinero en efectivo que guardaba para emergencias. Miró por última vez la habitación que había sido su refugio durante 2 años. El sueño de una vida tranquila como Cero se había hecho añicos. La reunión con Fantasma tuvo lugar en un almacén abandonado cerca de los muelles, un lugar que gritaba clandestinidad. Fantasma, cuyo verdadero nombre era Mateo. Era un hombre delgado y nervioso, con ojos que parecían verlo todo. A pesar de su apariencia anodina, Ricardo sabía que Mateo era uno de los mejores en su campo seguridad, contravigilancia y, si era necesario, hacer desaparecer a la gente. «Cobra», dijo Mateo a modo de saludo, una leve sonrisa en sus labios. «Pensé que estabas criando malvas o, peor aún, viviendo una vida normal». «Casi lo consigo», replicó Ricardo con una sonrisa cansada. «Pero parece que los problemas tienen mi dirección memorizada». Le explicó brevemente la situación, omitiendo los detalles más sangrientos, pero dejando clara la gravedad de la amenaza. Mateo escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «El martillo», reflexionó Mateo cuando Ricardo terminó. «Un pez gordo en un estanque pequeño, pero con dientes afilados. Sí, puedo ayudarte a desaparecer por un tiempo.
Tengo un par de lugares seguros que no están en ningún mapa. Pero eso solo te comprará tiempo. Cobra. Este tipo no se detendrá hasta que crea que te ha aplastado. Timensdennek. No planeo esconderme para siempre, dijo Ricardo. Necesito un lugar para reagruparme, planificar y obtener algunos recursos. Y necesito información. Todo lo que puedas conseguir sobre las operaciones del martillo, sus rutinas, sus debilidades. Mateo lo estudió por un momento. Esto suena a más que solo defensa personal. Suenas como si estuvieras planeando una ofensiva. Digamos que estoy considerando todas mis opciones, respondió Ricardo evasivamente. Siempre el estratega, sonrió Mateo. De acuerdo, te conseguiré lo que necesitas, pero tendrá un precio, ya lo sabes. Lo supuse. Mientras Ricardo y Mateo discutían los detalles, una joven llamada Elena observaba con creciente preocupación el canal de Cero. Ahora silencioso, Elena, conocida online como Nightingale Poet, era una de las seguidoras más antiguas y leales de Cero. Era una estudiante universitaria de informática, tímida en la vida real pero elocuente y perspicaz en el chat. La abrupta interrupción de la transmisión, los sonidos preocupantes del clip viral y el comportamiento errático posterior de Cero la tenían muy inquieta. Elena no era una simple fan. Había encontrado una extraña sensación de calma y concentración viendo las transmisiones de Cero. Su habilidad en el juego era impresionante, pero era su actitud estoica, su voz tranquila y su aparente falta de ego lo que la atraía. Sentía una conexión, por unilateral que fuera. Después del incidente, Elena había utilizado sus habilidades informáticas para intentar averiguar más sobre Cero. No por acoso, sino por genuina preocupación. Descubrió que la dirección IP aproximada de sus transmisiones apuntaba a un barrio específico, uno conocido por tener problemas con bandas locales, la pieza del rompecabezas sobre los vecinos ruidosos y la extorsión comenzó a encajar. Había visto el clip de la confrontación docenas de veces, analizando cada fragmento de audio. Los hombres que amenazaban a Cero sonaban como matones comunes, pero la forma en que Cero los había manejado, eso no era común. El sonido del metal doblándose la perseguía. No creía que fuera falso. Esa tarde, impulsada por una mezcla de preocupación y una osadía que normalmente no poseía, Elena decidió hacer algo que nunca antes se había atrevido a visitar el barrio donde creía que vivía Cero. No para confrontarlo, sino quizás para ver si podía averiguar algo. Cualquier cosa que calmara sus temores o confirmara que él estaba bien. Era una idea tonta, lo sabía, y potencialmente peligrosa. Pero no podía quitársela de la cabeza. Llegó al barrio justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Era un lugar más sombrío de lo que había imaginado. Mientras caminaba nerviosamente por la calle, que creía era la de Cero, basándose en algunos puntos de referencia vagos que había vislumbrado en el fondo de sus transmisiones, notó un coche oscuro con varios hombres de aspecto rudo merodeando cerca de un edificio de apartamentos. Parecían fuera de lugar, demasiado observadores, demasiado tensos. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Serían ellos los vecinos ruidosos? ¿O algo peor? Justo entonces, vio una figura salir del edificio, moviéndose con una rapidez y un sigilo que la dejaron sin aliento. Era Ricardo, o al menos alguien que se parecía muchísimo a la imagen borrosa que tenía de Cero en su webcam. Llevaba una mochila y parecía estar escaneando su entorno con una intensidad que la asustó un poco. Antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera detenerse, lo llamó en voz baja. «Cero». Ricardo se detuvo en seco, su cuerpo tensándose instantáneamente. Se giró, y sus ojos, fríos y penetrantes, se encontraron con los de ella. Por un momento, Elena sintió un pánico puro, temiendo haber cometido un terrible error. La palabra Cero
flotó en el aire tenso, y por un instante el mundo de Ricardo se detuvo. Ver a una joven, evidentemente una civil, en este lugar y en este momento, era lo último que esperaba. Su rostro, pálido y ansioso, le resultaba vagamente familiar. Quizás la había visto en las miniaturas de los avatares de su chat. Una seguidora, aquí, ahora. Un escalofrío de aprensión lo recorrió, más helado que cualquier amenaza de El Martillo. Sus instintos de combate, afinados por años de peligro, gritaban amenaza potencial o complicación no deseada. Pero la genuina preocupación en los ojos de la joven desarmó parte de su dureza. «No deberías estar aquí», dijo Ricardo, su voz baja y urgente, mientras sus ojos escaneaban rápidamente los alrededores, buscando cualquier señal de que ella hubiera sido seguida o de que su breve interacción hubiera sido observada por los hombres del Martillo que aún podrían estar merodeando. Afortunadamente, los matones que había visto antes parecían haberse dispersado o estaban fuera de vista. Elena dio un paso vacilante hacia él. «Yo estaba preocupada. Por el clip, por tus mensajes. Parecía que estabas en problemas». Su voz temblaba ligeramente, pero había una determinación subyacente en ella. «Soy Nightingale Poet». Ricardo asintió brevemente. Reconoció el alias, una de sus espectadoras más constantes y perspicaces. «Aprecio tu preocupación, Nightingale Poet, pero este lugar no es seguro para ti. Tienes que irte, ahora mismo». «¿Son ellos, la gente que te está causando problemas?», preguntó ella, mirando nerviosamente hacia la calle donde había visto a los hombres sospechosos. «Sí, y son mucho más peligrosos de lo que imaginas», respondió Ricardo con gravedad. No tenía tiempo para explicaciones detalladas, ni quería alarmarla más de lo necesario, pero necesitaba que entendiera la urgencia. «Escúchame con atención. Vuelve por donde viniste. No mires atrás y no le digas a nadie que me viste. Olvida este lugar. Olvida que alguna vez estuviste aquí. ¿Entiendes?» Elena lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y una extraña resolución. «Pero tú estarás bien». Una sombra de sonrisa cruzó los labios de Ricardo. «He estado en situaciones peores. Sé cuidarme. Pero tú no estás preparada para esto». Agarró suavemente su brazo, girándola en la dirección opuesta. «Vete, por favor». La sinceridad y la urgencia en su voz parecieron convencerla. Elena asintió, aunque todavía parecía reacia. «Cuídate. Cero». «Lo haré», prometió él. Observó cómo se alejaba apresuradamente, su figura menuda desapareciendo en la creciente oscuridad, solo cuando estuvo seguro de que se había ido y de que nadie la seguía. Ricardo soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Una complicación menos. Pero el encuentro le recordó brutalmente cuánto había cambiado su vida y cuán fácilmente sus problemas podían salpicar a inocentes. Con Elena a salvo, Ricardo se centró de nuevo en su propia supervivencia y en la inminente confrontación. Se reunió con Mateo Fantasma en el almacén acordado. El lugar era frío, húmedo y olía a salitre y pescado podrido, pero ofrecía el anonimato y la discreción que necesitaban. «Bienvenido a la suite presidencial», bromeó Mateo, señalando una esquina relativamente limpia con 2 cajas de madera como asientos. Sobre una tercera caja había una computadora portátil robusta, varios teléfonos desechables y un mapa detallado de la ciudad. Durante las siguientes horas, los 2 hombres trabajaron con una eficiencia consumada. Mateo había cumplido su palabra, proporcionando un flujo constante de información sobre el Martillo, la ubicación de la fortaleza, su club nocturno y cuartel general, los patrones de guardia, los vehículos que utilizaba, incluso algunos planos del interior del club obtenidos de registros municipales, aunque probablemente desactualizados en cuanto a modificaciones internas.
Ricardo absorbió cada detalle, su mente analítica construyendo un modelo tridimensional del objetivo, identificando puntos ciegos, rutas de entrada y salida, y posibles cuellos de botella. Su plan no era un asalto frontal, eso sería un suicidio, incluso para alguien con sus habilidades. Necesitaba precisión quirúrgica, explotar el factor sorpresa y sembrar el caos para nivelar el campo de juego. El martillo suele estar en su oficina en el último piso del club después de la medianoche, contando el dinero y reuniéndose con sus lugartenientes clave, informó Mateo, señalando un punto en el mapa. La seguridad es más férrea en ese momento. Al menos una docena de hombres armados dentro, más los porteros y personal de seguridad visible. 12 hombres no son un ejército, murmuró Ricardo, más para sí mismo que para Mateo. Pero son suficientes para causar problemas si te detectan demasiado pronto. Su estrategia se basaba en la infiltración sigilosa, la neutralización selectiva de la seguridad y un enfrentamiento directo y rápido con el martillo antes de que pudiera organizar una defensa efectiva o pedir refuerzos masivos. También consideró la posibilidad de encontrar pruebas de las actividades ilegales del martillo, algo que pudiera entregar a las autoridades, si es que existía alguna autoridad en esa ciudad que no estuviera ya en la nómina del capo. Mateo le proporcionó algunos recursos adicionales, un pequeño equipo de escalada modificado para entornos urbanos, granadas de humo no letales, una pistola de electrochoque de alta potencia disfrazada de linterna y un cuchillo de combate de aleación de titanio, ligero pero increíblemente resistente. Ricardo revisó cada artículo con ojo experto. No eran armas de fuego, manteniendo su promesa autoimpuesta, pero en sus manos eran igualmente letales. Poco antes de la 1 de la madrugada, Ricardo estaba listo, vestido completamente de negro, con una capucha que ocultaba la mayor parte de su rostro. Se parecía más a una sombra que a un hombre. Mateo lo observó con una mezcla de admiración y preocupación. «Ten cuidado, Cobra», dijo Mateo. «Esto no es como los viejos tiempos. Estás solo en esto». «Nunca estoy realmente solo cuando la situación lo requiere», replicó Ricardo, una leve sonrisa enigmática jugando en sus labios. Se refería a la personalidad de Cobra, esa parte de él que se convertía en una máquina de combate fría y eficiente. Llegó a las inmediaciones de la fortaleza, utilizando las callejuelas y los tejados, evitando las calles principales y las cámaras de seguridad que Mateo había identificado. El club era un edificio de 3 plantas, con música estridente escapando de sus puertas y una fila de clientes esperando para entrar, supervisados por porteros corpulentos con auriculares. La fachada era llamativa y vulgar, luces de neón parpadeando sobre el nombre del club. Ignoró la entrada principal. Su objetivo era la parte trasera del edificio, donde Mateo había identificado una posible debilidad, una escalera de servicio que llevaba al tejado, con una puerta que, según los informes, a menudo se dejaba sin asegurar del todo. Con la agilidad de un gato montés, escaló una pared utilizando las irregularidades de la mampostería y el pequeño equipo de escalada, alcanzando la escalera de servicio sin ser visto. Como Mateo había predicho, la puerta del tejado cedió con un mínimo esfuerzo. Una vez en el tejado, Ricardo se movió con sigilo, mapeando las salidas de ventilación y las claraboyas. Encontró la que calculó que daba acceso al pasillo cercano a la oficina de El Martillo en el 3er piso. Era una claraboya reforzada, pero la cerradura era estándar. Unos pocos minutos de trabajo con un juego de ganzúas que Fantasma le había proporcionado, y cedió con un suave clic. Descendió al oscuro pasillo de abajo, aterrizando sin hacer ruido. El pasillo estaba vacío, pero podía oír las voces apagadas y la música distante del club. Consultó mentalmente los planos. La oficina de El Martillo debía estar al final del pasillo, a la izquierda.
Neutralizó a 2 guardias que patrullaban el pasillo con una rapidez y eficiencia que los dejó inconscientes antes de que pudieran siquiera gritar. Utilizó la pistola de electrochoque en uno y una llave de estrangulamiento en el otro, moviendo sus cuerpos a un cuarto de servicio cercano. Llegó a una pesada puerta de roble con una placa de latón que simplemente decía «Privado». Esta debía ser la oficina. Podía oír varias voces dentro, una de ellas profunda y autoritaria, sin duda la de El Martillo. No llamó. En lugar de intentar forzar la cerradura, colocó una pequeña carga adhesiva no explosiva, pero de alta presión sónica cerca de las bisagras y otra cerca de la cerradura. Se retiró unos pasos, se cubrió los oídos y activó el dispositivo. Hubo un fuerte «wump» sordo, y la puerta saltó de sus goznes como si hubiera sido pateada por un gigante, cayendo hacia adentro con estrépito. Ricardo irrumpió en la habitación en el instante siguiente, lanzando 2 granadas de humo antes de que nadie pudiera reaccionar completamente a la repentina entrada. La habitación se llenó rápidamente de un humo denso y acre. Se oyeron gritos de sorpresa y confusión. Ricardo, equipado con unas gafas de visión térmica que había tomado prestadas de Mateo, podía ver perfectamente a través del humo. Había 4 personas en la habitación. El Martillo, sentado detrás de un gran escritorio, ahora intentando levantarse torpemente. Culebra, su lugarteniente de ojos de serpiente, que ya estaba sacando una pistola, y otros 2 matones, probablemente guardaespaldas personales, que también intentaban localizar la amenaza en medio del caos. Ricardo se movió como un torbellino. Su primer objetivo fue Culebra, antes de que el lugarteniente pudiera apuntar su arma. Ricardo estaba sobre él. Un golpe rápido desvió la pistola, y una serie de bloqueos y golpes neutralizaron a Culebra, quien cayó al suelo jadeando. Los otros 2 guardaespaldas dispararon a ciegas en la dirección de la puerta, pero Ricardo ya no estaba allí. Utilizaba los muebles y el humo como cobertura, moviéndose constantemente. Desarmó a uno con una llave de muñeca que le hizo soltar un grito ahogado, seguido de un golpe en la sien con la culata de la pistola de electrochoque. El segundo guardaespaldas, más corpulento, intentó embestirlo, pero Ricardo lo esquivó con facilidad y usó su propio impulso contra él, enviándolo de cabeza contra una pared. En menos de un minuto, solo quedaban Ricardo y el Martillo en pie, el humo comenzando a disiparse lentamente. El Martillo, aunque sorprendido y furioso, no era un cobarde. Había sacado una pistola de gran calibre de un cajón de su escritorio y ahora apuntaba con manos temblorosas pero firmes hacia la figura oscura que había diezmado a sus hombres. «¡Maldito seas! Cero, o como te llames», rugió el Martillo. «¿Quién te envía? ¿Quién te paga?» «Nadie me envía», replicó Ricardo, su voz calmada pero resonando con una autoridad inquebrantable. Avanzó lentamente hacia el escritorio, sus movimientos fluidos y seguros. Las gafas de visión térmica ya no eran necesarias, pues el humo se había aclarado lo suficiente. «Vine a terminar esto». El Martillo disparó. El estruendo fue ensordecedor en la habitación, pero Ricardo ya se había movido, anticipando el disparo. La bala se estrelló contra la pared detrás de donde había estado. Ricardo no le dio a El Martillo la oportunidad de un segundo disparo. Acortó la distancia rápidamente, golpeando la mano del Martillo que sostenía el arma contra el borde del escritorio. El hueso crujió y la pistola cayó al suelo. El Martillo aulló de dolor y rabia, intentando golpear a Ricardo con su mano sana. Una mano como un verdadero mazo. Ricardo esquivó el torpe golpe y respondió con una serie de golpes precisos y debilitantes al plexo solar, a los riñones, a la mandíbula. No eran golpes para matar, sino para someter, para quebrar la voluntad. El corpulento capo, que había aterrorizado a la ciudad durante años, se dobló bajo la lluvia de golpes, el aire escapando de sus pulmones,
su visión nublándose. Finalmente, cayó de rodillas, derrotado, humillado, su imperio desmoronándose a su alrededor en cuestión de minutos. Ricardo lo miró desde arriba, su respiración apenas agitada. No había triunfo en sus ojos, solo una sombría determinación. Había ganado la batalla, pero la guerra contra el crimen y la violencia parecía no tener fin. Antes de que la seguridad del club, alertada por los disparos, pudiera llegar en masa, Ricardo registró rápidamente la oficina. En una caja fuerte detrás de un cuadro, encontró no solo grandes sumas de dinero en efectivo, sino también libros de contabilidad detallados y unidades de almacenamiento digital que parecían contener pruebas irrefutables de las operaciones ilegales de El Martillo, sobornos, extorsiones, nombres de contactos corruptos. Esto era más de lo que había esperado. Tomó los libros de contabilidad y las unidades de almacenamiento, dejando el dinero. No era un ladrón. Cuando escuchó los pasos apresurados y los gritos acercándose por el pasillo, Ricardo se dirigió a la ventana. Estaba en el tercer piso, pero abajo había un tejado más bajo de un edificio anexo. Era un salto arriesgado, pero factible. Con una última mirada al derrotado, El Martillo, Ricardo Herrera, el hombre conocido como Cobra y como Cero, saltó hacia la noche, llevándose consigo las herramientas para desmantelar un imperio criminal. El jaque mate había sido ejecutado. El salto desde la ventana de la oficina de El Martillo fue arriesgado, pero Ricardo aterrizó en el tejado inferior con la gracia de un felino, rodando para absorber el impacto. Las sirenas comenzaban a aullar en la distancia, una cacofonía creciente que señalaba el fin de una era para el AMPA de la ciudad y el comienzo de un nuevo tipo de incertidumbre para él. No perdió tiempo. Con el paquete de pruebas firmemente asegurado, se desvaneció en el laberinto de callejones y sombras, un fantasma en la noche urbana. Mateo Fantasma lo estaba esperando en el punto de encuentro acordado, un puente peatonal abandonado sobre unas vías de tren en desuso. La tensión en el rostro de Mateo se relajó visiblemente cuando Ricardo emergió de la oscuridad, magullado, pero intacto. «Lo conseguiste», dijo Mateo, más una afirmación que una pregunta, al ver la expresión sombría pero decidida de Ricardo y el voluminoso paquete que llevaba. «Tenemos suficiente para quemar a El Martillo y a toda su organización hasta los cimientos», respondió Ricardo, entregándole las unidades de almacenamiento y los libros de contabilidad. «Asegúrate de que esto llegue a las manos adecuadas. Alguien en la policía o en la prensa que no pueda ser comprado ni intimidado. Si es que queda alguien así». «Conozco a un par de personas», asintió Mateo. «Un periodista de investigación de la vieja escuela, de los que aún creen en la verdad, y un detective de homicidios que odia El Martillo con toda su alma después de que uno de sus informantes apareciera flotando en el río. Esto será música para sus oídos». Durante los días siguientes, la ciudad fue un hervidero de actividad. Las pruebas proporcionadas anónimamente por Mateo, corroboradas por el caos en la fortaleza y la repentina desaparición o detención de figuras clave del AMPA, desencadenaron una tormenta mediática y una oleada de acciones policiales sin precedentes. El Martillo, encontrado por la policía, atado y magullado en su propia oficina, junto con varios de sus lugartenientes igualmente incapacitados, no pudo negar la evidencia. Su imperio, construido sobre la violencia y la intimidación, se derrumbó como un castillo de naipes. Los titulares de los periódicos y los noticieros nocturnos estaban dominados por la caída de la organización criminal. Se hablaba de un justiciero misterioso, un ángel vengador que había limpiado la ciudad. El clip del incidente de Cero resurgió con nueva fuerza, ahora visto bajo una luz completamente diferente. Las especulaciones sobre la verdadera identidad de Cero eran rampantes. Algunos lo pintaban como un héroe,
otros como un vigilante peligroso que había tomado la ley en sus propias manos. Ricardo observaba todo desde la distancia, refugiado en uno de los lugares seguros de Mateo, un pequeño apartamento anónimo en un distrito tranquilo donde nadie lo conocía. Veía su propio rostro, o más bien la imagen borrosa de Cero de su webcam, en las noticias y se sentía como un espectador de su propia vida. La fama, incluso la anónima, era una jaula incómoda. La policía, aunque públicamente condenaba el vigilantismo, no parecía demasiado ansiosa por identificar y arrestar al responsable de desmantelar la organización criminal más problemática de la ciudad. Había susurros en los pasillos de la comisaría sobre un trabajo interno o la intervención de alguna agencia gubernamental secreta. Teorías que ayudaban a desviar la atención de la posibilidad de que un solo individuo hubiera logrado lo que ellos no habían podido o no habían querido hacer en años. Unas semanas después, cuando el polvo comenzaba a asentarse, Ricardo recibió una visita inesperada. Era un hombre de mediana edad, vestido con un traje discreto pero de buen corte. Se presentó como el capitán Herrera, sin relación de parentesco, un oficial de una unidad de asuntos internos que había estado siguiendo discretamente el caso. «No estamos aquí para arrestarlo, señor Cero, o como prefiera que lo llamen», dijo el capitán con una leve sonrisa irónica. «Francamente, nos ha hecho un gran favor. Aunque no aprobamos sus métodos, los resultados son innegables. La ciudad es un lugar más seguro gracias a usted». Ricardo permaneció en silencio, evaluando al hombre. Algunos de sus movimientos, continuó el capitán, eligiendo sus palabras con cuidado, nos resultan familiares, muy profesionales, demasiado para un simple civil. Hay quienes creen que usted podría tener un pasado en ciertas organizaciones. Era una pregunta indirecta, una sonda. Ricardo sabía que su pasado como cobra podría haber dejado huellas, rastros que alguien lo suficientemente persistente y con los recursos adecuados podría seguir. «Solo soy un streamer que se cansó de los matones», respondió Ricardo, su voz neutra. El capitán asintió lentamente. «Entendido. Bueno, queríamos asegurarle que, mientras no vuelva a tomarse la justicia por su mano de forma tan espectacular, nuestra investigación sobre el justiciero de la fortaleza probablemente no llegará a ninguna conclusión definitiva. Considere esto una tregua. Si quiere», hizo una pausa. «Sin embargo, si alguna vez un hombre con sus particulares habilidades quisiera canalizarlas de una manera más oficial, hay personas que estarían interesadas en hablar con usted. Aquí tiene mi tarjeta». Ricardo tomó la tarjeta sin decir nada. Después de que el capitán se fuera, la miró durante un largo rato. Una puerta se cerraba, otra se abría, pero ¿quería cruzarla? La atención mediática finalmente comenzó a disminuir. La ciudad encontró nuevos dramas, nuevas historias. El nombre de El Martillo se convirtió en una advertencia, y el de Cero, en una leyenda urbana. Ricardo, con la ayuda de Mateo, comenzó a reconstruir una apariencia de vida. Se mudó a un nuevo apartamento, esta vez eligiendo uno con mejor seguridad y múltiples rutas de escape. Por si acaso, no volvió a usar el alias de Cobra, pero tampoco podía volver a ser simplemente Cero, el streamer ajeno al mundo. Las dos identidades se habían fusionado. Un día, sintió el impulso de volver a transmitir, no por dinero, ni por fama, sino por una extraña necesidad de reconectar con esa pequeña comunidad que se había preocupado por él. Configuró su equipo en su nuevo espacio, más ordenado y menos espartano que el anterior. Cuando finalmente encendió la cámara, después de semanas de ausencia, el chat explotó. Miles de personas se unieron instantáneamente. «Cero ha vuelto. Leyenda. ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? Cuéntanos qué pasó». Ricardo sonrió.
esta vez una sonrisa genuina, aunque teñida de cansancio. «Hola a todos», dijo, su voz un poco más profunda, más resonante que antes. «Lamento la ausencia. Tuve que ocuparme de algunos. Problemas de conexión». No entró en detalles sobre el martillo ni sobre sus acciones. Simplemente jugó. Jugó con la misma habilidad y calma de siempre. Pero había algo diferente en él. Una nueva confianza. Una nueva autoridad. Sus comentarios eran más agudos. Sus análisis tácticos más profundos. Y cuando respondía a las preguntas del chat, había una sabiduría y una experiencia que iban más allá de los videojuegos. Su canal creció exponencialmente. Se convirtió en uno de los streamers más respetados, no solo por su habilidad en el juego, sino por su integridad y la atmósfera de calma y respeto que cultivaba en su comunidad. Siguió siendo humilde, rechazando ofertas de patrocinio llamativas y donando gran parte de sus ingresos a organizaciones benéficas que ayudaban a víctimas de la delincuencia. A veces, recibía mensajes crípticos de Mateo, alertas sobre posibles problemas en la ciudad o peticiones de consejo sobre situaciones delicadas. Ricardo nunca respondía directamente, pero a veces, poco después, ciertos problemas parecían resolverse misteriosamente. Elena, Nightingale Poet, seguía siendo una de sus moderadoras más leales. Nunca hablaron directamente del encuentro en aquella calle oscura, pero había un entendimiento tácito entre ellos, un respeto mutuo. Ella vio el cambio en Cero, la integración de sus dos yos, y lo admiró aún más por ello. Epílogo. 6 meses después. Ricardo caminaba por un parque al atardecer, el aire fresco de la primavera llenando sus pulmones. Ya no miraba constantemente por encima del hombro, aunque sus instintos siempre estaban alerta. Había encontrado una paz que nunca creyó posible. No una paz basada en la ignorancia o la huida, sino una paz forjada en la aceptación de quién era un hombre con un pasado oscuro, pero con la capacidad de hacer el bien. Su vida como streamer seguía prosperando. Lo usaba no solo como una forma de ganarse la vida, sino como una plataforma para promover el pensamiento crítico, la deportividad y, a su manera sutil, la justicia. De vez en cuando, el capitán Herrera lo llamaba, no para ofrecerle un trabajo, sino para pedirle una opinión extraoficial sobre algún caso complicado. Ricardo escuchaba. Ofrecía alguna perspectiva basada en su experiencia, y luego volvía a su vida. Había retirado a Cobra, en el sentido de que ya no buscaba la violencia, pero sabía que Cobra siempre sería parte de él, una herramienta que podía usar si la situación lo requería, si la paz que tanto valoraba se veía amenazada. Esa tarde, mientras observaba a unos niños jugar en el parque, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, un simple enlace a una noticia sobre un nuevo grupo criminal que intentaba llenar el vacío dejado por el martillo, aterrorizando a un barrio pobre al otro lado de la ciudad. No había ninguna petición, ninguna orden, solo información. Ricardo miró el enlace, luego al cielo anaranjado del atardecer. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Apagó el teléfono y siguió caminando, disfrutando del momento de calma. El Chientang quizás se había retirado de las guerras formales, y el streamer Cero entretenía a miles, pero en algún lugar intermedio. Ricardo Herrera había encontrado su propósito, y si las sombras volvían a alargarse demasiado, él estaría listo. No como un justiciero anónimo, sino como un hombre que había elegido defender la luz, a su manera. La paz era preciosa, y a veces había que luchar por ella.